informarles que desde mañana 7 de agosto llega a nuestro estado la ruta de la Fuerza Joven. ¿De qué consiste la ruta de la Fuerza Joven? Vamos a girar en un autobús, vamos a girar por todo el estado, por los municipios más abandonados por el gobierno, donde nunca ha llegado una botica de petróleo, donde el presidente de la República se olvidó de las personas. Vamos a llegar nosotros, vamos a llegar los jóvenes y llevar ese mensaje de esperanza, vamos a llevar ese mensaje de progreso, vamos a llevar ese mensaje que Venezuela sí puede cambiar de la mano con todos. Ese mensaje está siendo realizado por Enrique Capriles Radosky, próximo presidente de la República. Vamos a estar en 7 municipios, 7 de los 9 municipios más abandonados, el municipio más pobre de cada uno de ellos. Vamos a empezar en Juan de Villegas. Y así vamos a ir sucesivamente, vamos a estar en Angelo Blanco, en Jiménez, en Torres, Morado, Palavecino, Crespo, y vamos a cerrar en Ibarra, una gran caminata en la parroquia Unión. En cada uno de los actos que vamos a tener, vamos a llevar alegría, vamos a llevar esperanza. Esperamos que en cada pueblo estemos más de 100 jóvenes llevando los aires de cambio. Esos aires de cambio que se sienten cada vez más cerca. Cuando apenas solamente faltan 2 meses para las elecciones, tenemos que seguir fortaleciendo esta campaña, que cada vez vamos creciendo, que cada vez vamos a estar más fortalecidos y que cada vez se ve más apoyada por todas las personas y principalmente por todos los jóvenes. Que los jóvenes somos los que le vamos a dar la victoria en Enrique Capriles Radosky el 7 de octubre. En cada una de las actividades que vamos a estar haciendo de diferentes maneras, van a ser tanto casa por casa, encuentros deportivos, en el municipio de Torres, queremos invitar a todas las personas que nos van a ver. Vamos a tener una cabalgata en Carora, vamos a tener un casa por casa en Mujer. Todas estas personas que nos vayan a ver, hagan en su casa, muestren su alegría, muestren su contento, muestren que esta campaña se siente ganadora, porque estamos convencidos de que vamos a ganar. ¿De qué manera Fuerza Joven podría pues hacerle creer a la gente a través de este casa por casa que pues Enrique Capriles Radosky es la esperanza para que Venezuela cambie? Ok, bueno, la manera que hablamos nosotros con las personas en cada actividad que hacemos es llevarles el mensaje de que sí se puede tener una mejor Venezuela, que sí se puede, pero de la mano con todo. Y para construir esto hacen falta todas las personas, los que piensen de una manera, los que piensen de otra manera, y que vean que hay caras frescas preocupadas por el país, que hay caras frescas preocupadas por llevar este país a un país de primera, este país que nos merecemos todos los jóvenes, que todos los días nos despertamos, llenos de problemas, llenos de miles de rollos, pero estamos confiados y esperanzados de que sí podemos echar esto para adelante, pero de la mano con todos. ¿Entiendes? Mientras un candidato habla de golpes, mientras un candidato habla de violencia, mientras un candidato habla de problemas y de división, nosotros llevamos un mensaje diferente, llevamos un mensaje de calma, de paz, de tranquilidad, de serenidad, de trabajo, porque eso sí, lo que va a venir para Venezuela es trabajo y más trabajo, pero trabajo del bueno, trabajo digno, trabajo muy digno para los jóvenes. Sabemos que hay jóvenes que todos los días se despiertan, pero no saben si llegan a su casa. El otro candidato habla de corazón venezolano, pero cada día son más los corazones venezolanos que se apagan por la delincuencia. ¿Entiendes? Nosotros queremos que ese corazón venezolano de verdad a esta candidatura. Nosotros sí tenemos el corazón, tenemos el pueblo en el corazón. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Llevar un mensaje de esperanza. Una vez que terminen la visita por los 7 municipios, ¿cuántas actividades van a realizar? Bueno, nosotros vamos a seguir realizando actividades como lo hemos venido haciendo toda la campaña. Esta gira, esta ruta de la Fuerza Joven, vamos a contar con los compañeros del equipo nacional, el coordinador general Roberto Patiño nos va a estar acompañando, igualmente todo el equipo, cada uno de ambos los partidos políticos nos va a estar acompañando